cuerpo es temblor, tiembla, y todo su cuerpo se... Ven a mis ojos, besa mi oreja, su lengua no deja ningún rincón. Sobre su pecho ha puesto fresas, nunca he comido en un plato mejor. Me estoy calentando poco a poco, y no puedo parar. Tiembla, y todo su cuerpo es sexo, sexo, y todo su cuerpo es temblor. Tiembla, y todo su cuerpo es sexo, sexo, y todo su cuerpo es temblor. Todo su cuerpo está temblando por la pasión. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya estamos nuevamente en un programa más de Aequitas et Justitia per Humanis. La canción que les acabo de poner es del grupo Lujuria, obviamente no tengo los derechos de autor, y la canción se llama Todo su cuerpo. Es una canción pues bastante sugerente, pienso yo que está muy acorde al tema del día de hoy. Ya saben, redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Aequitas et Justitia per Humanis, ¿no? Saludos a Rudy que anda por ahí. Saludos también a Jesús y bueno, a Eduardo López también y algunas otras personitas que pidieron que se quedaran como anónimos. Canciones, bueno, pues hoy tenemos varias cancioncitas. Obviamente no tengo los derechos de autor. Tengo desde la banda de Heavy, que es Lujuria, con algunas canciones que hablan sobre la sexualidad y el sexo, y algunas prácticas en el sexo que no son siempre tan comunes, ¿verdad? Y otras, bueno, pues sí. También, bueno, pues saludos a todos, espero se encuentren bien. Ya saben, me pueden encontrar como Aequitas de Justitia per Humanis, Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, pues ahora sí, hoy vamos a hablar nuevamente de sexo y de sexualidad. ¿Qué es realidad y qué es ficción dentro de la sexualidad y del sexo? Esta importancia nos lleva a pretender conocer cada rincón de nuestro cuerpo y el rincón del cuerpo del otro para poder guiarlo en una danza, que es la danza del sexo. Porque el sexo es una intimidad sagrada con el otro, aun cuando sea un sexo vacío. Hay algo que se llama conexión. Bueno, ya, una disculpa, es que me llegó un mensaje. Para poder empezar este tema, hoy les traigo el extracto de una frase de un escrito que escribió Lilith Puh, ¿no? Es Lilith Puh, ¿sí? Entonces, bueno, pues voy a comenzar con esta frase para después entrar de lleno al tema. Mi cuerpo es el lienzo y tú
el pintor. Bebe de mí, de mi piel, el elixir de los dioses, que se asemeja a la sangre divina. Riega mi piel con tu blanco del amor, y tú llenarás mis vacíos. Los llenaremos de divinidad, de amor, porque yo soy Lilith y tú eres Samael. Los llenaremos como el pintor llena el lienzo, y como el lienzo completa la obra, porque hay amor, porque hay deseo. Frase de Lilith Books. Si no saben quién es, chequen la fanpage de Memorias de Pooh y ahí van a encontrar un escrito. Entonces este es un pequeño extracto. Hoy, como yo les comentaba, pues traigo música sugerente al tema de la sexualidad, del erotismo, del sexo como tal, ¿sí? Ahora, para poder empezar este tema, quiero dejarles muy claro lo siguiente, ¿sí? Este tema más que nada es informativo, educativo tal vez en algunas partes. No es que yo tenga la verdad absoluta, ¿verdad? Sin embargo, me gusta investigar, me gusta llevarles a ustedes este tipo de programas para quien vaya a ver el en vivo, quien vaya a ver la repetición y más adelante el podcast dentro de mi canal. Ya saben, suscríbanse en mi canal de YouTube como Aequitas Justitia per Humanis para todos. Yo sé que es difícil aprenderse el nombre, pero no es imposible. Ahora, hoy, como yo les comentaba, vamos a hablar de esta parte del sexo, de los mitos, de las realidades, de algunas cuestiones sobre la sexualidad y sobre el sexo en sí, que es la práctica, que no se hablan o que no se tiene en la comunicación entre las personas. De temas que no se conocen tanto, como lo es el esmegma en las personas, ya sea hombre o mujer o de cualquier género. ¿Cuál es la manera correcta de retirar ese esmegma? ¿Y qué es el esmegma? Obviamente. También, ¿qué quiere decirnos más o menos algún tipo de flujo, tanto en hombres como mujeres, que se hace líquido de lubricación, pero que ya tiene otras características? Asimismo, pues vamos a recordar cuáles son sus derechos reproductivos, vamos a tratar de hablar sobre las leyes que protegen tu sexualidad y, bueno, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y de la reproducción. Asimismo, las posiciones más adecuadas para practicar el sexo tántrico y el por qué el tamaño del pene de un hombre no es un mito y no es una situación psicológica, sino más bien volver a recalcar por qué es que el tamaño de un pene en una medida estándar es muy importante dentro de la relación sexual. Más allá de problemas o más allá de situaciones emocionales y psicológicas. Hablamos de una situación física y obviamente que esa situación física del tamaño de un pene te permite tener un mayor placer. Entonces vamos a tratar cuáles son las posiciones más adecuadas cuando el pene es pequeño o es un pene pequeño o ahora sí un pene muy diminuto. Acuérdense que hay penes pequeños y luego viene lo que es el micropene, que ya es un pene de 5 centímetros a 6 centímetros erecto. Y luego viene el pene pequeño que oscila de los 7, 8 centímetros a los 12.5 centímetros o antes de los 13 centímetros. Un pene estándar de un hombre regular erecto mide entre 13 a 15.5 centímetros. Luego ya viene lo que es el pene largo, que oscila entre los 15.6 hasta los 17.6 centímetros de pene. Entonces es importante que ustedes sepan, no es que se les provoque a ustedes un daño psicológico hombres que tengan un pene pequeño o por debajo de los 13.5 centímetros o de los 15.5 centímetros. Esta información les va a ayudar para que ustedes puedan acudir a un especialista en su momento, como lo es el urólogo o los sexólogos cirujanos,
quienes les pueden dar otros métodos para que, bueno, ustedes puedan obtener placer o ya no sientan ese problema psicológico por el tamaño de su miembro. Hay cirugías pues muy especializadas, obviamente pues son caras porque son cirugías en las que les hacen un aumento de pene, es decir, les agrandan el pene a ustedes para que tengan un mayor tamaño. Esa cirugía de pene puede ser entre los 3 y los 5 centímetros que pueden aumentarle al pene. No es recomendable que se les aumente o se les adapte un pene más grande. Porque pues obviamente todo tiene que ver con la fisonomía. También hay otros tratamientos que no son cirugías, sino que son a base de hormonas especiales, como es la testosterona y otras, que son indicadas para los varones, es decir, para los hombres, para que mediante un procedimiento y la toma o la ingesta de esas hormonas señaladas por un médico especialista, o sea, estas hormonas no las van a encontrar en una sex shop ni en una tienda en línea de sex shop. Estos tratamientos hormonales para hacer que su pene crezca únicamente va a ser indicado por el urólogo o en su defecto por el cirujano sexólogo, que debe de tener conocimiento y debe de hacerles algunos estudios como complemento para saber qué hormona es la que están produciendo menos o qué hormonas les pueden dar a ustedes y en qué cantidades para que el tamaño de su pene crezca. También puede tener un crecimiento de entre los 3 a los máximo 6 centímetros con la toma de hormonas. La ventaja de esto, bueno, es que su pene ya va a ser grande durante mucho tiempo y en algunas otras cuestiones con productos de sex shop, bombitas y otros que no son cirugías ni toma de hormonas, el pene únicamente va a crecer en el mero acto sexual, nada más, y va a volver a su tamaño original una vez concluida la relación sexual. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de esto. También vamos a hablar, ¿es mito o es realidad la existencia del punto G en hombres y mujeres, así como del punto A? Las posiciones sexuales más adecuadas, como yo les decía, para el sexo tántrico, para un pene pequeño, es decir, para que en las penetraciones o en la relación sexual no se salga el pene y puedan tener una mayor satisfacción. Luego, vamos a hablar sobre los beneficios que tiene el esperma hacia el sexo femenino, como también los beneficios de los fluidos hormonales de la mujer, es decir, de un squirting, de una eyaculación femenina. ¿Qué beneficios tiene tanto para nosotras las mujeres como para el hombre? Porque es muy importante la prolactina en hombres y en mujeres. Luego, también voy a tratar de hablar una parte de lo que son los microorgasmos o los multiorgasmos. Si existen los hombres multiorgásmicos, cómo es que existen y cómo es que se puede llegar a que los hombres puedan experimentar multiorgasmos. Sí lo hay, y ya yo les hablaba de un porcentaje que se maneja en el programa anterior, pero bueno, pues ahorita se los voy a tocar. El por qué da sueño después del acto sexual o por qué el líbido sexual aumenta también. Esto solamente se da en algunos casos, el aumento del líbido. Normalmente las personas con regularidad, tanto hombres como mujeres, que no son multiorgásmicos, únicamente tienen esa descarga con el único orgasmo o con el acto sexual cuando termina en ese orgasmo para ambos y les da sueño, entonces tienen que recuperar fuerzas. Pero hay cuerpos o hay personas que en vez de cansarse quieren más sexo. ¿Por qué? Porque su líbido aumenta, y vamos a hablar el por qué aumenta. Y luego hay algo bien
padre que casi nadie conoce y que son los ejercicios de Kegel. ¿Quién es Kegel? Bueno, fue un personaje en su momento y que gracias a él se puede llegar a tener el control para los multiorgasmos, los microorgasmos y también para que los hombres puedan llegar a estos orgasmos, igual que las mujeres. Estos ejercicios de Kegel que yo ahorita más o menos les voy a explicar y voy a explicar otras cuestiones de la sexualidad y del sexo y estos mitos tienen que ver mucho con esta parte de si sufren una disfunción eréctil o si sufren de eyaculación precoz. También tiene mucho que ver si las mujeres tienen mucha incontinencia urinaria o si son lo que se conoce como frígidas o anorgásmicas, es decir, que no tienen orgasmos o que no pueden llegar al orgasmo. Y obviamente la flacidez de la vulva como de la vagina. Recordemos, no es lo mismo la vagina que la vulva. La vulva es la parte, bueno, a ver, se los voy a enseñar, es que no soy muy buena pelando mandarinas, pero voy a ocupar aquí unas cosas para explicarles unas. La vulva es, a ver, la vulva es lo que está externo, labios mayores, labios menores, ¿sí? Clítoris y obviamente la parte de donde hacemos pipí también. Y esto es la vulva. La vagina es lo que está en el interior, donde metes si metieran el dedo aquí o cuando hay una penetración, esa es la vagina que se compone de otras partes del órgano reproductor femenino. Entonces, voy a tocar esa parte de los ejercicios de Kegel para que ustedes lo conozcan, porque casi nadie conoce estos ejercicios y de verdad que les van a ayudar mucho a poder tener microorgasmos, multiorgasmos, tanto hombres como mujeres, y sobre todo a poder controlar lo que vulgarmente se conoce como el perrito. El perrito son aquellas contracciones que tiene pues la vagina o los músculos vaginales de la mujer cuando está experimentando un orgasmo o varios orgasmos, o incluso cuando va a tener una eyaculación femenina o un squirting, ¿sí? Entonces, obviamente esto de los ejercicios de Kegel tiene mucho que ver, porque no todas las mujeres pueden llegar, como yo les comentaba, a esta parte tan mágica de squirting y de eyaculaciones femeninas, ¿sí? Entonces, bueno, pues son más o menos lo que voy a ir tocando. Obviamente voy a tratar de no alargarme tanto, porque yo sé que a veces puede ser tedioso el programa, y pues obviamente para ustedes también es cansado, ¿sí? Entonces, bueno, en este sentido, pues vamos a entrar, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de estos temas, debemos entender que todo tiene que ver desde cómo somos engendrados, si con amor o si fue un accidente, y luego cómo es que el cuerpo se va desarrollando. Recordemos que tenemos diferentes etapas en el crecimiento, ¿sí? Ahora bien, la sexualidad es parte del desarrollo del cuerpo humano. El sexo como tal ya es esa práctica o el acto para satisfacer esa, no solamente es una necesidad fisiológica, sino también esa necesidad de compartir con alguien más esa parte de tu intimidad, ¿sí? Es decir, poder tener un contacto, experimentar diferentes sensaciones e incluso reforzar un enamoramiento o un amor si es que pues lo están experimentando, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, como yo les comentaba, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a recordar un poquito de los datos que les di en el programa anterior para poder entrar a esta parte. En el programa anterior
yo les mencioné que solamente el 37% de las mujeres desarrollan las glándulas Skene o Skines y las de Bartolino, así como solamente ese 37% de las mujeres nacen con ese punto G desarrollado. Y también pueden experimentar multiorgasmos. No todas las mujeres lo van a sentir o lo van a experimentar porque su cuerpo no está desarrollado para esas funciones. Sin embargo, no es imposible que puedan experimentarlo. Hay ejercicios, hay prácticas para que ustedes puedan conocer qué es un orgasmo del punto G. Acuérdense, el orgasmo del punto G es con la penetración y el orgasmo clitoriano es por la fricción externa del clítoris. En ese sentido, bueno, pues este 37% de estas mujeres de una población son las que van a experimentar a grandes cantidades y que van a producir a grandes cantidades tanto un squirting como una eyaculación femenina. Cabe mencionar que no todas las mujeres tienen la producción de esos squirting o de esas eyaculaciones femeninas a grandes cantidades, porque las glándulas Skene y las glándulas de Bartolino no siempre están desarrolladas en el mismo tamaño. Recordemos que los organismos son diferentes, aunque todos tenemos aparatos reproductores. En este caso, las mujeres el aparato reproductor femenino y los hombres el aparato reproductor femenino. Y en algunas ocasiones hay personas que nacen con ambos aparatos reproductores, ¿sí? Entonces, ahora bien, luego vamos a recordar que solo del 37 al 40% de los hombres, ¿sí?, nacen con un punto G en el interior de la zona anal, es decir, en el interior de su ano, ¿sí?, y que se ubica entre los 4 y los 5 centímetros de profundidad. Es decir, cuando una persona quiere experimentar, en este caso en los hombres, si tienen este punto G, tienen que penetrar de manera anal y meter sus dedos, que van a entrar entre 4 y 5 centímetros de profundidad, y los cuales los van a empujar no hacia arriba, sino hacia abajo, de tal manera en que puedas presionar hacia su vejiga y su próstata, para saber si efectivamente tienes desarrollado ese punto G, que es como una esponjita gordita muy suave, y que al momento de palpar vas a sentir una descarga eléctrica, ¿sí? Luego, de entre el 40 al 45% de los hombres, no solamente, no importa si tienen o no punto G, algunos de ellos sí lo tienen, pero pueden ser multiorgásmicos también. Es decir, dentro del 40 al 45% pueden ser multiorgásmicos. Del 37 al 40% pueden tener un punto G, y puede haber por ahí algunos dentro de ese 37 al 45% que tengan tanto punto G como sean multiorgásmicos. Efectivamente, así como nosotras las mujeres tenemos diferentes tipos de orgasmos y de sensaciones, los hombres también pueden experimentar diferentes tipos de orgasmos. Entre ellos está el orgasmo seco y el orgasmo húmedo, del cual vamos a hablar pues más adelante, ¿sí? O yo les voy a hablar más adelante de esto. Luego, vamos les voy a explicar, o más bien les voy a mencionar rápidamente unos datos culturales, históricos. Son muy rapidísimos porque nada más estoy tocando ciertos puntos para poder entrar a lo demás. De entre 1856 a 1939, Sigmund Freud,
que ya lo conocemos muy, muy bien y que fue uno de los primeros médicos especialistas en estudiar la mente, el psicoanálisis, y bueno, él demostró la trascendencia sobre algunos estudios que hizo, cuál era la trascendencia sobre la sexualidad, e introdujo la palabra líbido a el vocabulario. Él nos maneja el líbido, o en su momento se manejó con el líbido, como esa energía que emanan todas las actividades de los hombres. Es decir, no solamente el líbido se refiere a la parte sexual, sino a cualquier actividad que pudiera tener el hombre. Hombre me refiero a los individuos en general. ¿Sí? No me vayan no vayan a pensar que estoy excluyendo a las mujeres, porque no saben perfectamente que pues yo soy feminista igualitaria, pero bueno. En ese sentido, cuando él hace este postulamiento de que el líbido es esa energía que emanan todas las actividades de los hombres, se refería que no solamente era en el acto sexual, sino en cualquier actividad que te pudiera provocar una satisfacción, principalmente en la sexualidad. Si tú como persona tenías una sexualidad desarrollada y obviamente esta parte del sexo la llevabas a cabo con regularidad, entonces él se daba cuenta que las personas cuando tienen sexo seguido, o estas actividades sexuales dentro de las que podemos entablar, que es la masturbación y el acto sexual en sí, donde intercambias fluidos con otra persona o con otras personas, se dio cuenta que amanecía más feliz la persona, que se sentía más alegre, que se sentía más satisfecho y sobre todo que puede trabajar de una manera mucho más ahora sí productiva que cuando no tienes sexo, o es decir, cuando no tienes esos orgasmos o esas descargas de energía y de estrés. Recordemos que en el sexo se descarga todo, se descarga desde emociones de felicidad o de placer, como emociones también frustraciones, de tristeza, y todo el estrés acumulado de aquellos días de trabajo o de preocupaciones, como también es una descarga de energía del mismo cuerpo y la producción de hormonas de los individuos en general, hombres, mujeres o mujeres con mujeres, etcétera, ¿ok? Luego, el médico Havelock Ellis, que fue del mismo tiempo que Sigmund Freud, realizó diferentes estudios basándose en la sexualidad y la física moderna de Einstein. Efectivamente, aunque no lo crean, así es como lo han hecho para poder tener algunas respuestas en cuanto a la sexualidad y el sexo en las personas. Él en su momento, en uno de estos estudios que hizo, concluyó que el deseo sexual es igual para hombres y mujeres, es decir, no hay una diferencia en el deseo sexual de ninguno, es a los mismos niveles. Sin embargo, también se dio cuenta que cuando no existe esa compatibilidad sexual en las personas, ese líbido o ese deseo tiende a bajar. Es decir, químicamente esas hormonas o esos neurotransmisores, que también lo son, cuando no son compatibles o cuando no se pueden producir en grandes cantidades, entonces ese deseo sexual se pierde un poco, porque entonces esas hormonas de atracción no se están repeliendo, es decir, son como las pilas que no se están atrayendo. Entonces hizo estos experimentos. Luego, para 1880 a 1958, Mary Stopes sostenía que también era una científica, mujer, pero esta era mujer. Mary Stopes sostenía su hipótesis sobre que el sexo
debería ser disfrutado libremente, es decir, que tanto el hombre como la mujer, es decir, las personas en general, debían de experimentar libremente su sexualidad y el sexo en sí, es decir, dejar atrás todos aquellos dogmas religiosos, culturales, políticos y de moral para poder disfrutar una vida plena. Y ella inicia, es de las que inician como tal el movimiento del control de natalidad en los Estados Unidos. Es decir, ella sostenía que tanto hombres como mujeres debían de tener una vida sexual libremente. Sin embargo, también decía que de esa manera se le debía permitir a la mujer decidir en qué momento cuidarse para no tener hijos y en qué momento podía decidir tener hijos, es decir, embarazarse. ¿Sí? Esos son unos pequeños datos culturales que yo les a la otra parte, ¿no? Digo, es un tema bastante, la verdad es que es bastante interesante, son temas muy largos, voy a tratar de hacerlo pues no tan largo para que pues ustedes también puedan entenderlo y saben que siempre trato de ser como muy entendible, ¿no? Ahora, comentábamos la vez pasada también que dentro de este porcentaje de mujeres y que experimentan los squirting había algunas cuestiones, ¿no? Entre los mitos pues más complejos como tal, pues encontramos cuando el hombre piensa que pues la mujer lo está orinando cuando realmente está experimentando un squirting o incluso una eyaculación femenina. Recordemos, no son lo mismo. La eyaculación femenina es un líquido húmedo, gelatinoso, del color blanco nacarado o gris nacarado o aperlado, parecido al semen, es decir, que es un líquido más espeso que un squirting. Este va acompañado, obviamente, de un poco de orina, al igual que el esperma de los hombres lleva orina, aunque no lo crean. Pero este tiene fructuosa, ¿sí? Este lleva un grado alto de fructuosa, lo que hace que ese blanco nacarado se vea así. Es decir, por eso es que se ve blanco nacarado o gris nacarado. ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay una eyaculación femenina? Bueno, cuando ese líquido sale, es de ese color y tiende a dejar la piel como blanca y pegajosa, o incluso las sábanas, ya hablando un poquito más abiertamente, las sábanas, si es que lo están practicando en una cama, las sábanas de cualquier color que sea, obviamente en las blancas también no se distingue mucho, pero si son sábanas de color, de cualquier color que no sea blanco, van a ver que se manchan de un color blanco y queda ese color blanquecino cuando se seca. Los squirting son diferentes. Los squirting son totalmente transparentes. Es como si fuera el color del agua, así como el agua. Y es completamente líquido, mientras que la eyaculación femenina es más espesa, como más babosita, como un moquito, como más espeso, y una eyaculación, y un squirting no, un squirting es un líquido que sale muchas veces a propulsión en chorro, y esa propulsión en chorro obviamente también lleva fructuosa, lleva un poco de orina, obviamente de pipí, porque es una mezcla de todo y también lleva fructuosa. Sin embargo, la cantidad de fructuosa que puede tener un squirting no es tan alto a cuando se tiene una eyaculación femenina, porque una es producida por la penetración como tal, es decir, cuando haces esto
y pesas, obviamente viene una lubricación hasta que se derrama un líquido y que es esa eyaculación femenina, que puede ser por gotitas o puede ser también a propulsión a chorro. Y un squirting también es una propulsión a chorro, pero el squirting viene por una fricción en la parte externa. Cuando haces esto, frotas el clítoris y los labios, y eso permite que se genere la inflamación de estas glándulas esquines, y de esa manera puedan producir ese líquido que es totalmente transparente, y obviamente va a salir expulsado, a veces también en gotas y a veces en propulsión a chorro. Hay algunas mujeres que son de squirting bastante abundantes y que pueden incluso llegar a tener un alcance más o menos de 1 metro, metro y medio. Hay algunas que es menos, pero también es de propulsión a chorro. Entonces, los squirting, escúchenlo bien, únicamente es por frotación, ya sea manual, ya sea con algún objeto o incluso oral, es decir, con la lengua y con los labios, o con alguna especie de palmadas que puede darse la persona a sí misma, u otra persona se la puede propinar. Y la eyaculación femenina no, la eyaculación femenina es producida por esa penetración cuando el pene se acomoda como boomerang. Recordemos que el pene debe de oscilar entre los 13 y los 15.5 centímetros, que es un pene estándar para que pueda producir un mejor placer o un placer satisfactorio para la mujer, porque no todo el placer causa una gran satisfacción. Entonces, la eyaculación femenina es obviamente por esa pues penetración, y obviamente el pene se acomoda así, hace más o menos esto, como cazuelita, y es la manera en que se va a acomodar como un boomerang. Entonces, el tamaño de ese pene, o de algunos, dependiendo del tipo de movimientos y posiciones femeninas, lo que va a permitir es que entonces esas paredes vaginales tengan un mayor placer, y de esa manera se va a producir una eyaculación femenina. En un orgasmo es una lubricación, pues sí puede haber una buena lubricación, pero no viene con una eyaculación femenina. La lubricación es transparente, es como un gel completamente transparente, ¿sí? Y la eyaculación femenina no, la eyaculación femenina es un color blancuzco como tal. Ahora, vamos a seguir con lo demás, ¿sí? A ver. Estoy intentando compartir porque, a ver, vamos a ver, aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues, vamos a lo siguiente, ¿sí? Ya más o menos les mencioné esta parte que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y también, bueno, hay otras cuestiones que ustedes deben de saber en cuanto a la sexualidad y el sexo, y por qué algunos son mitos y otros sí son realidades, ¿sí? Porque, bueno, pues en este sentido muchas veces nos dejamos llevar por comentarios de personas, o incluso páginas de Facebook, páginas de internet que pues no tienen como muchas referencias, ¿no? Y deben de saber ustedes diferenciar, porque lo primero es informarse de tal manera
páginas como MediPlus, MediPlus es una de ellas, o páginas que tengan que ver con salud sobre todo. Y no solamente eso, acudir a un médico especialista. Digo, yo les informo, ya cada uno de ustedes, bueno, pues ya verá qué información toma y qué otra información no toma. Yo lo que trato es de generarles a ustedes de alguna manera, pues que puedan pensar por sí mismos, que descubran todas esas sensaciones y que conozcan sobre todo su cuerpo. Porque hablar de sexualidad no solamente es decir, bueno, hay posiciones, ponla así o ponla aquí, o no. Tiene mucho que ver con esta parte de mentalidad abierta, de esta parte psicológica de las personas, obviamente, y pues en ese sentido poder crear un vínculo. Ahora bien, vamos a continuar con lo demás, nada más denme un momentito, porque de repente, como estoy compartiendo, a veces se pasma un poquito y bueno, ahora sí, pues como yo les decía, vamos a entrar a esta parte, primeramente saber qué es el smegma. ¿Qué complicaciones tiene el smegma en hombres y en mujeres, en cualquier persona, a cualquier edad? ¿Sí? Porque todos tenemos diferentes actividades en el día y obviamente en ese sentido pues se produce sudor, etcétera, ¿sí? ¿Qué es el smegma? El smegma es una secreción blanquecina y densa que tiene un fuerte olor, que huele muy malo, es un olor muy desagradable, que se presenta en los órganos sexuales, tanto femenino como masculino, ¿sí? Esta secreción se compone de células muertas de la piel, secreciones de la próstata, células blancas de la sangre, así como hormonas sexuales que se acumulan debajo del prepucio, originando bolitas blancas entre el glande y el prepucio. En las mujeres se acumula en esa parte de los labios menores, que se unen ya para darle entrada, o donde es la entrada de la cavidad vaginal. Normalmente ese smegma es donde se acumula porque es una parte húmeda. En ustedes como hombres, esa parte húmeda, aunque es un órgano reproductor externo, también lo acumulan porque sudan al caminar y tienen actividades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el smegma es esa secreción blanquecina y densa, como yo les comentaba. No tiene nada que ver con el esperma, ni tiene nada que ver con una eyaculación femenina. Esa secreción blanquecina es como una especie de requesón que incluso a veces es grumoso y se sienten ciertas descargas que incluso puede llegar a manchar la ropa interior de hombres y de mujeres. En este sentido, ¿qué pasa? El smegma se produce diariamente, siempre va a haber un smegma en las personas. Sin embargo, no es lo mismo un smegma que una lubricación y que un smegma ya con una cuestión infecciosa. La lubricación, la mayor parte de las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos una lubricación en los órganos sexuales. Eso permite que no exista una resequedad en la piel. En nosotras las mujeres hay una lubricación externa e interna. La externa permite que la piel, donde empieza la parte del pubis y de los labios mayores o los labios externos, que es de la vulva, donde tenemos todo ese vello púbico, ese vello vaginal, permite que esa piel quede lubricada, obviamente es como si fuera un aceitito, es un aceite natural y permite que esté lubricada esa piel todo el tiempo. La lubricación interna es una especie de descarga de gelecito que permite que esté lubricada tu piel interna, o es decir, la parte de la vagina, para que no haya una irritación en alguna de tus actividades y evitas las inflamaciones
de todo lo que tiene que ver con el endometrio, el cuello uterino e incluso con los labios menores o inferiores o internos que ya dan entrada a la vagina. En los hombres también tienen una lubricación para que su piel no esté reseca y su pene obviamente todas las mañanas, aparte de la erección que debe de presentar con normalidad, tiene un gelecito que le permite sentirse lubricado y hasta cierto punto fresco. Sin embargo, el esmegma, y voy a tomar un modelito que ahorita les voy a enseñar, porque algunos, bueno, saben que también tengo otro giro aparte de abogada, youtuber y demás, ¿no? Les voy a enseñar un modelo sintético de pene para poderles explicar esta parte de cómo en qué parte se localiza el esmegma de los hombres y qué cuestiones o qué complicaciones pueden tener los hombres y hasta las mujeres cuando tienen una relación sexual con una persona que tiene un esmegma abundante o que no es una persona higiénica. Como lo ven aquí, a ver, aquí sí se ve, es un pene sintético. Este pene de esta parte a esta parte oscila a los 22 centímetros. Bueno, se los voy a mostrar. El esmegma, creo que, a ver, aquí, ahí. El esmegma se acumula en esta parte de lo que es la cabeza del pene y en estos pliegues, ¿sí? Si el hombre no está circuncidado, es decir, no se le quitó esa pielecita, entonces se va a acumular mucho más que cuando una persona ya no tiene esa piel. Sin embargo, en los hombres el esmegma se va a acumular en esta parte y en esta parte. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque al momento de que jalen esa piel, van a ver que aquí en estos pliegues hay esa como lechita o requesón blanco y que tiene un mal olor. Es un olor muy penetrante a pipí y a otras cosas, que es un sudor y es horrible, ¿sí? Luego, también los hombres pueden tener esmegma en la parte, obviamente esto no tiene testículos, ¿verdad? Esto es una base que se puede pegar y bueno, pero es, ¿sí? Va en los testículos. También el esmegma de los hombres se acumula en la parte de los testículos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un esmegma con un olor muy penetrante o un mal olor, eso es indicativo de que existe una irritación y una inflamación en el glande para los hombres, causado por balanitis, es decir, porque el prepucio tiene por ahí alguna bacteria. También en las mujeres, cuando se hace el esmegma, vamos a ver, voy a partir a la mitad la mandarina porque con esa les voy a explicar algo también. Y esta creo que se adecua más a exactamente. Aquí, a ver, aquí. El esmegma de las mujeres está ubicado en esta parte que es por donde están los labios, a ver, ahí, menores, a ver, ahí, menores, ¿sí? Aquí, en esta parte, ¿sí? Entonces, ese esmegma en las mujeres también tiene que ver mucho con algún tipo de infección, como se llaman infecciones vaginales, o alguna infección o irritación que puede ser provocada, 1, por el tipo de jabón que están utilizando, 2, porque no tienen una buena higiene al igual que los hombres, 3, porque a lo mejor el jabón que ustedes están utilizando es un jabón que utilizan todos. Y primero, para una buena higiene íntima, no puedes compartir tu jabón con otra persona. Es un jabón personal, ya sea el líquido o si vas a utilizar uno en barra, que sea neutro y sin aroma. ¿Por qué? Porque te altera tu pH y tu flora vaginal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando yo les hablo
esta parte del esmegma, de la irritación que existe, pues obviamente es porque no se tienen a veces hábitos de higiene, o porque por ahí puedes tener una infección incluso de vías urinarias y no te has dado cuenta. Recordemos que pues toda esa zona, tanto de hombre como mujer, se conecta, ¿sí? Entonces, si no tomas suficiente agua y tienes una infección de vías urinarias, también te puede provocar ese esmegma, tanto a hombres como mujeres, o algún tipo de infección de transmisión sexual, ¿sí? Es por eso que es importantísimo que ustedes sepan que sí existe el esmegma, y el esmegma es malo. Lo único que es bueno de un pene y de una vulva y vagina de las personas es lo siguiente: si existe una lubricación, quiere decir que la piel está equilibrada y su pH está funcionando bien y sus hormonas están funcionando adecuadamente. Ahora, otro. De entre los mitos y las realidades es que se supone que primeramente el vello púbico está allí para protegerte de ciertas bacterias, supuestamente, y de la exposición a la intemperie, ya sea de tu pene o de tu miembro, o incluso pues de una vagina, ¿no? Que estoy utilizando una mandarina porque no había unas mandarinas más grandes, ¿no? Sin embargo, existen médicos especialistas como lo son urólogos y ginecólogos, ya sean hombres o mujeres, que han comprobado que el hecho de tener demasiado vello púbico genera también el esmegma, mal olor, y sobre todo causa muchas infecciones, e incluso si se te pega un piojo vaginal o un piojo en los penes, porque también hay piojos en los aparatos reproductores, se van a esconder en esos vellos, y lo que provocan es la abundancia de bacterias y obviamente la reproducción de piojos, de ladillas y de estos fluidos que no son tan correctos. Entonces, el mito es que el vello, si tienes en abundancia, no te sirve de nada. La realidad es que médicamente te recomiendan que el vello púbico, ¿sí?, sea retirado la mayor parte, es decir, recortado hasta el ras, o en su defecto retirado por completo, para que de esa manera tu piel quede libre, y ese sudor que tú produces al caminar, al hacer ejercicio en el transcurso del día y cuando vas al baño, no se acumule en ese vello púbico y no te cause muchas infecciones, ¿sí? Es por eso que entonces la realidad es que el vello púbico debe de retirarse lo más posible, para que de esa manera pues ustedes no presenten ese mal olor, y obviamente de esa manera puedan tener una mayor satisfacción, ¿sí? Ahora bien, vamos a lo siguiente, ¿sí? Como yo les comentaba, voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Cuando hablábamos de toda esta parte que yo les decía del esmegma, el esmegma es básicamente una infección por algo. Puede ser bacteriana, de tu misma flora, de tu mismo pH, o puede ser por algún contacto sexual sin un cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la manera correcta, ¿sí?, para limpiar el esmegma de un aparato reproductor, en este caso de un pene o de un varón, es utilizar obviamente agua, ya sea tibia o caliente, o como ustedes se bañen, y jabón, un jabón neutro, para eliminar todas esas células muertas. ¿Cómo es? Bueno, pues van a agarrar su pene, ¿sí? Agarran este pene, hagan de cuenta que es un pene, y lo que van a hacer es que todo esto tienen que tallarlo. Si no, no les digo que lo tallen con un zacate, un estropajo, pero sí con su mano.
y con las yemas de sus dedos traten de retirar toda esa parte de esa costra blanca que tienen, y van a notar que si ustedes lo huelen tiene un mal olor. Una vez que ya lo hayan hecho y que limpien toda esta parte y esta parte, que es o sea, todo el pene, incluyendo los testículos, tienen que lavarlo muy bien. Si algunos tienen una esponjita como de esas esponjitas para bebés con las que se pueden tallar, es excelente porque con eso van a retirar todo el esmegma que se les haya producido. Se recomienda que antes de una relación sexual o de una masturbación entre personas se haga una limpieza de genitales. No me refiero a una lavativa vaginal o de otras. Es una ducha normal en la que tú te puedes meter a bañar completamente y asear todas esas zonas con bastante agua o una abundante agua y jabón. O bien puedes utilizar toallitas íntimas para hombres y mujeres que te va a permitir retirar todos esos excesos o ese esmegma que no está bien, ¿sí? Porque sí te puede causar una infección tanto hombres como mujeres o las personas que pues obviamente están participando en ese acto sexual, ¿no? O en ese intercambio de fluidos, ¿sí? Porque cuando se les practica sexo oral, obviamente hay un contacto de la boca con el miembro, ya sea masculino o femenino, y en ese sentido con la lengua limpias, porque haces un barrido. Si tú como mujer notas ese mal olor en el hombre, incluso mucho antes de practicarle un sexo oral, y se va a escuchar muy feo, bájale sus calzones, revísale el pene y si tiene eso, mándalo a bañar, ¿sí? Y yo te recomiendo que si una persona tiene esmegma en un pene, no le practiques sexo oral sin un preservativo. ¿Por qué? Porque incluso ese esmegma, ¿sí?, que tiene y ese mal olor te puede provocar o transmitir algún tipo de papiloma humano que te puede causar desde llagas, desde verrugas, incluso abscesos muy feos en la boca, bueno, lo que tiene que ver los labios, la parte interna, las encías, la lengua, incluso la garganta, ¿sí? Es importante, o sea, de verdad es muy importante que ustedes sepan todo esto, porque pueden pedir un tratamiento de antibióticos y no son cualquier antibiótico, son antibióticos especiales señalados por un médico como tal especialista, urólogo o ginecólogo, ¿sí? Porque tiene que ver con el pH. Incluso hay lactobacilos especiales tanto para mujeres como para hombres, con los que pueden regular su pH en estas partes erógenas de cada persona, ¿sí? Hay cremas especiales que contienen vitamina E, vitamina A, vitamina B3 y vitamina C que pueden ayudar a que esa flora del pene o de la vagina y de la vulva se puedan balancear y entonces cambian tu pH. De un pH muy ácido lo equilibran a un pH alcalino o sí, alcalino o neutro, ¿sí? Para que el aroma no sea tan fuerte y el sabor tampoco sea tan fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente si vas a intercambiar flujos corporales con otra persona, pues no estás acostumbrado a percibir un muy mal olor, ¿no? Incluso hay mujeres que tienen un aroma de un pH muy alto, pero no es lo mismo tener el aroma de un pH alto a tener un esmegma, y que obviamente, igual que cuando a una mujer se le causan lesiones en la boca,
a los hombres que les practican sexo oral a las mujeres, también es lo que les provoca ese esmegma, aparte de el mal olor, que es un olor como entre pescado rancio o un aroma muy feo, les puede provocar algún tipo de infección como lesiones o alguna infección en la parte externa de los labios, interna, la lengua, la garganta. Y pues eso no está padre, ¿no? Entonces, bueno, como yo les comentaba, pues vamos a lo siguiente, ¿sí? Ahorita que yo ya les comenté esta parte de el esmegma y que ya saben que el esmegma prácticamente pues tiene que ver con estas células muertas, el sudor y la piel que va teniendo cambios, pues es importante tener un aseo, ¿sí? Sobre todo es tener un aseo en cualquier momento y más en una relación sexual o en una masturbación, ¿sí? Mari, esa canción es muy bonita, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Voy a tratar de no llevarme tanto tiempo para que pues también se vayan a descansar y quien quiera verlo, ¿no? Ahora bien, continuamos con lo siguiente, ¿sí? Una vez que ya sabemos qué es el esmegma, manden a bañar a sus parejas, ya sea una pareja ocasional o ya su pareja como tal, mándenlo al médico para que se cuide, porque el esmegma sí les puede provocar una infección muy fuerte, incluso ser causante de una infección de transmisión sexual y causante de papiloma humano. Recuerden que hay diferentes tipos de papilomas humanos, pero hay papilomas humanos que son de transmisión sexual, ¿sí? Entonces tienen que cuidar ese pene, tienen que cuidar pues esa vagina. Obviamente, cuando en la vagina hay un esmegma, tienes que tallar esta zona. Obviamente no vas a tallarlo con un estropajo, porque las mujeres que lo hacen pues se destruyen la flora, pero sí con tus palmas de los dedos o con una esponjita como para bebé. Y en la parte que se acumula y que ya es hacia la entrada de la vagina y que tiene estos plieguecitos, tienen que hacer con mucho cuidado con la yema de los dedos hasta retirar todo ese especie de requesón. Su piel al bañarse les debe de quedar totalmente del color de su piel. Hay vaginas que son rositas o hay vaginas que son negritas dependiendo del tono de la piel. En ese sentido se van a dar cuenta que cuando ya se bañaron bien no hay ningún tipo de residuo, que va a quedar completamente limpia la parte interna y la parte externa, y obviamente que sí va a empezar a tener una lubricación que es como un gelecito, pero que no tiene nada que ver con esta parte del esmegma. Tienen que cuidar mucho eso para evitar pues ahora sí por ahí una posible pues infección, ¿sí? Con pues otras personas, ¿no? O contagiar a alguien de algo que no. Luego, pues ahora sí, pues vamos a continuar. Vamos a hablar ahora, ya que sabemos del esmegma, vamos a hablar de la parte de los hombres que son multiorgásmicos, ¿sí? Y también de los hombres que tienen un punto G, ¿sí? Porque también es importante, el sexo y la sexualidad no solamente es hacia mujeres, sino también hacia hombres. Es decir, es importante que ambos puedan tener esa plena satisfacción, sentirse deseados, sentirse queridos, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con esta parte. Cuando yo les hablo si es mito o una realidad sobre el punto G y sobre los multiorgasmos de los hombres, no es un mito. Hay hombres que sí tienen desarrollado ese punto G y una especie de esponjita en la parte
anal o parte rectal, en la parte interna obviamente, que lo vas a encontrar entre los 4 y 5 centímetros de profundidad, ¿sí? ¿De qué trata? Bueno, obviamente el punto G es una glándula que es la que genera el líquido seminal, ¿sí? Es decir, el líquido del semen o del esperma, ¿sí? Siempre se ha tenido considerado o se piensa que los hombres que les gusta experimentar esa parte de su cuerpo anal son homosexuales, ¿sí? Lo cierto es que eso es un mito. El hecho de que tú como hombre experimentes esa parte o esas sensaciones de tu cuerpo mediante una estimulación anal o incluso penetración anal, no te convierte en una persona ni bisexual o que tenga gustos afines a ambos sexos, ni tampoco te convierte en una persona homosexual como tal. Simplemente eres una persona que está disfrutando de su sexualidad porque tienes la obligación de conocer tu propio cuerpo para saber qué te satisface, qué no te satisface y qué te gusta. Tanto que te lo hagas a ti mismo como a alguien más te lo pueda realizar, ¿sí? El punto G, como lo comentábamos, se encuentra en el interior del recto, ¿sí? Puede accederse hacia la próstata a través de el ano o de la vía rectal. Se puede introducir uno o varios dedos, obviamente con una dilatación y movimientos suaves, para no provocar lesiones o rasgaduras, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de esta parte del punto G en los hombres, también hablamos de lo siguiente, ¿sí? Este punto G lo que les brinda a los hombres es un mayor grado de excitación, ¿sí? Les permite tener más sensaciones sin que se llegue a una eyaculación como tal. Cabe mencionar, no todos los hombres tienen desarrollado el punto G al igual que las mujeres. Sin embargo, con ciertos ejercicios pueden llegar a desarrollar y estimular esas glándulas para desarrollar su punto G y esa estimulación. Se pueden tocar o los pueden tocar y créanme, no se van a convertir en homosexuales ni lo que con muchas personas dicen que son maricones. No, o sea, no. Son personas que van a conocer su cuerpo, que tienen derecho y la obligación de conocerlo. Penétrense, disfrútense, háganlo primero ustedes mismos para que puedan guiar a otra persona a que lo haga, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de esta parte, el hombre tiene diferentes fases para llegar a un placer absoluto, a una meseta, ¿sí? En este sentido, puede experimentar diferentes tipos de sensaciones y sobre todo de orgasmos. Hay hombres que con regularidad sí tienen estimulación y disfrutan porque tienen diferentes sensaciones, pero no experimentan lo que se conoce como multiorgasmos, sino que únicamente llegan a ese orgasmo meseta que es la eyaculación. Sin embargo, existen datos hechos por estudios donde queda acreditado que existen diferentes orgasmos para los hombres al igual que las mujeres. Hay orgasmos que se experimentan con la masturbación, ya sea autoimpartida o que alguien más la imparta, y también existen orgasmos húmedos y orgasmos secos. Hay un orgasmo que es el orgasmo del punto G, que también a los hombres les permite tener esos squirting, ¿sí? Porque son squirting que pueden experimentar
los hombres en este sentido. Y bueno, como comentábamos, estos squirting también para los hombres son la expulsión a propulsión a chorro, como si fuera una eyaculación, pero es totalmente transparente, ¿sí? Y no tiene olor, al igual que un squirting de la mujer. Este orgasmo o estos squirting son provocados por la penetración y la estimulación del punto G vía anal o vía rectal en ese sentido, ¿sí? Luego, para esto, los hombres no siempre van a llegar a una eyaculación, ¿sí? Sin embargo, se hablaba que cuando los hombres tienen orgasmos habitualmente, uno, les ayuda a prevenir el riesgo de cáncer, ¿sí? Y también de una disfunción eréctil o incluso regular la eyaculación. Sin embargo, también nos habla el orgasmo seco. Vamos a hablar de esa parte, que es un orgasmo seco y que es un orgasmo húmedo. Cuando un hombre está acostumbrado a masturbarse o que lo masturben con frecuencia, llega a perder sensibilidad al momento también de una relación sexual, ¿sí? Porque ya no está sintiendo lo mismo que al acostumbrarse con una mano o con un masturbador manual, ¿sí? Sin embargo, hay otros hombres que con la masturbación aprenden a regular las sensaciones y qué parte del miembro, es decir, del pene, es donde tienen más sensibilidad para que una mujer pueda trabajar con el pene. Ahora, el orgasmo húmedo es cuando existe una lubricación y una eyaculación, es decir, se arroja y se produce el semen y sale expulsado, mientras que un orgasmo seco únicamente tiene una lubricación, pero no se llega a una eyaculación. El orgasmo seco se conoce como el orgasmo clímax, ¿sí? Y no el orgasmo meseta, que son completamente diferentes. En el orgasmo seco solamente, escuchen, el 37% de los hombres puede llegar a experimentar un orgasmo seco o varios orgasmos secos conocidos como multiorgasmos. Es decir, van a llegar a ese clímax sin tener una eyaculación. Las ventajas de esto es un mayor rendimiento sexual, ¿sí?, en la pareja, que puedan practicar el sexo tántrico y también que les ayuda a evitar la eyaculación precoz. Cuando hablamos de eyaculación precoz es entre los 30 a 5 minutos máximo de una estimulación o de una penetración. Eso es una eyaculación precoz. Los hombres que tienen los orgasmos secos pueden regular esa parte y no van a tener una eyaculación precoz ni una disfunción eréctil. Pueden regular para alcanzar este orgasmo meseta mediante la eyaculación desde 1 hora hasta 5 horas, ¿sí? Obviamente esto es con ciertos ejercicios que son los ejercicios de Kegel, ¿sí? Se recomienda que cuando se experimenta un orgasmo seco de este estilo, tomen un pequeño descanso para que de esa manera puedan llegar a un orgasmo húmedo. Sin embargo, no deben de parar ya sea esa masturbación o esa penetración. Deben de bajar el ritmo para que nuevamente pueda regularse y entonces poder llegar a ese orgasmo meseta, ¿sí? Aquí viene, para poder llegar a un orgasmo húmedo se necesita de entre unas 6 a 15 contracciones
en una intensidad muy alta durante unos 20 o 30 segundos, que es lo que dura un orgasmo para los hombres, ¿sí? En los hombres regulares o jóvenes dura entre 20 y 30 segundos. Sin embargo, hay orgasmos que el orgasmo seco puede durar de entre 30 a 90 segundos porque no hay una eyaculación. Los orgasmos secos, la verdad es que son muy curiosos porque a los hombres les permite tener una mayor duración sexual y obviamente pues van a dejar más satisfecha a una mujer y que aparte ellos van a conocer más su cuerpo y que van a poder experimentar más sensaciones. Para que cuando llegue esa parte del orgasmo húmedo acompañado de una eyaculación, entonces puedan llegar al mismo tiempo del orgasmo meseta la pareja, sea mujer con, bueno, sea en este caso hombre con mujer, ¿no? O hombre entre hombre, ¿sí? Ahora, seguíamos con este tema. En el multiorgasmo de los hombres se encuentran los orgasmos secuenciales y los orgasmos múltiples, que no es lo mismo. El primero, es decir, puede tener o llegar a una relación sexual después de un orgasmo, es decir, después de una eyaculación puedes seguir sosteniendo una relación sexual y viene un orgasmo secuencial acompañado de ese orgasmo seco. Y el orgasmo múltiple, no, el orgasmo múltiple son secuencias de orgasmos secos para dar paso u origen como último al orgasmo meseta, que es una eyaculación como tal. Ya les dije que no todos los hombres lo pueden lograr, solamente del 37 al 40 y 45% de los hombres, como inicialmente se los comenté, ¿sí? Ahora, en ese sentido vamos. ¿Cómo puede un hombre alcanzar esos multiorgasmos? Bueno, primero, lo más importante es que las personas no nos obsesionemos cuando estamos conociendo nuestro cuerpo, en este caso ustedes como hombres, irse conociendo. Normalmente un hombre está acostumbrado a que en la masturbación únicamente toca la parte de la cabeza y esta parte, no toca los testículos, ¿sí? Entonces, cuando nada más conoce esta parte o toca esta parte por encima y hace esta frotación, es que no tengo algo, bueno, ahorita me pongo un poquito de aceite para que vean. Cuando hace únicamente esto, no está apretando, entonces obviamente la sensación que va a tener no va a ser tan intensa. Se recomienda para que un hombre tenga multiorgasmos, toque desde los testículos y los acaricie con delicadeza y haga esto. Y vaya no solamente con estos o con estos dedos, que es la pinza, con toda la palma de la mano o incluso con ambas, irse estimulando. ¿Por qué? Para que de esa manera él pueda regular cuando sienta que va a tener pues ahora sí una eyaculación, pueda regularla y pararla y volver a comenzar, ¿sí? Va a tener una mayor lubricación, pero no va a tener una eyaculación. La eyaculación la no eyaculación mientras el pene está erecto, no hay ningún problema, ¿sí? Porque se va regulando esa intensidad de movimientos. Ahora, ¿cómo es esta parte? Bueno, primeramente, cuando los hombres se están conociendo, se recomienda que para que puedan desarrollar esta parte de su sexualidad y de estos multiorgasmos,
practiquen un poco de masaje tantra o el tantra como tal, donde tienen que estimular desde sus pectorales, su pelvis, sus muslos, sus nalgas y obviamente ir tocando parte de su pene, ¿sí? Ahora, bien, vamos a lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios del sexo oral en la salud, tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? El mezclar los fluidos no solamente es mezclarlos, es generar algo más allá de un vínculo energético o sentimental y emocional. Hablamos de cuestiones fisiológicas, ¿sí? En el sexo oral se produce un contacto de esas partes erógenas con la boca y con la lengua. Si tú como mujer vas a practicar un sexo oral a un hombre y tú no lubricas lo suficiente o no salivas lo suficiente, porque tampoco las mujeres lubrican o salivan tanto. Perdón, me disculpo, pero es que ya me dio sed. Se recomienda principalmente, ¿sí?, que tomen agua antes de unos tragos de agua antes de la relación sexual o durante ella. Si no salivas lo suficiente, mujer, para poder practicar un sexo oral adecuado, entonces puedes utilizar de estos, una especie de estos lubricantes, ¿sí?, que vas a poner en tus manos o directamente en el miembro para ir haciendo ciertos movimientos de tal manera que puedas ahora sí succionar el miembro y obviamente hacer ciertos movimientos hacia afuera, hacia adentro y circulares, para que de esa manera, bueno, pues el hombre primeramente va a tener una mayor excitación. Luego, entre esos beneficios para el hombre es el siguiente. Uno, ayuda, ¿sí?, a regular esa eyaculación precoz, ¿sí? Debes de hacer movimientos regulares y ir de menos a más. Y cuando esté en el punto en el que va a llegar a esa eyaculación, tienes que bajar la intensidad. Entre el beneficio del sexo oral, uno, obviamente mejora el humor, ¿sí? Hace a los hombres más felices, porque para ellos el practicarles un sexo oral es como de los premios mayores. En las mujeres, practicar el sexo oral te permite que tú como mujer entrenes esta parte de la laringe y de esa manera puedan aflojarse tus cuerdas bucales. Te ayuda a producir más saliva, ¿sí? Y el esperma del hombre que pasa por tu garganta te permite que se desinflamen esas cuerdas bucales. Obviamente si es un esperma o un semen sano, ¿verdad? Que no tenga un esmegma, que no tenga infecciones, que no tenga mal olor y que no tenga un sabor tan feo, porque tanto los fluidos del hombre como de la mujer tienen un pH alto. Sin embargo, hay unos que son muy penetrantes y eso es indicativo de otra cosa. Todos los fluidos van a tener un sabor como agridulce o agrio, más o menos así caliente, ¿no? Sin embargo, pues obviamente en el sexo oral, el hombre, aparte de esa limpieza, debe de tomar por lo menos 3 litros de agua antes de la relación sexual, esa limpieza que deben de tener, y comer piña. No es un mito, es una realidad. Comer piña, fresa o naranja les permite regular su pH para que el semen que ellos produzcan, y si tú te lo vas a tragar o pasar en un sexo oral, sea tibio y no caliente, sea más líquido y no tan espeso, y tenga un sabor más dulce y no agrio.
Por ahí alguien me llegaba a decir que cuando platicábamos esta parte del por qué comer piña antes de una relación sexual, me decía, bueno, ¿sabe a taquitos? No, no sabe a taquitos. Sabe diferente porque la mezcla de taquitos es grasa y bueno, otras cosas, ¿no? La piña lo que hace es que te permite que tenga un sabor más fluido y que sea menos espeso, ¿sí? Ahora, los beneficios del sexo oral hacia las mujeres. Cuando una persona te practica sexo oral en las mujeres, uno, te ayuda, ¿sí?, a reducir el riesgo de preeclampsia. Es decir, si tú estás embarazada y el sexo oral que se te propina o que se te da va a evitar que tengas un riesgo de preeclampsia porque va a regular esa parte hormonal. Te ayuda a regular el estrés, así como también te permite regular las contracciones de esa zona pélvica para que puedas tener multiorgasmos, ¿sí? Eso es pues bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, a ver, aquí está. Entre las propiedades del semen ya como tal, si es vía oral, vaginal, anal o incluso si se tienen ahí fetiches extraños, el semen de la piel, ya sea de manera oral, vaginal o anal, permite a la mujer que tenga una piel suave o le suaviza la piel. Tiene complejos muy dinámicos y ayuda al pigmento de la piel. Es decir, si un semen que te es arrojado a la piel, al rostro, a ti como mujer te va a ayudar ese semen que el pigmento de tu piel se aclare, ¿sí? Es decir, que no tengas manchas, ¿sí? Es un antidepresivo muy poderoso para hombres y mujeres el semen, porque en el semen o en el esperma se contiene el cortisol, la estrona, la melatonina o la serotonina, y que provocan una reacción hormonal que modifica el estado de ánimo en mujeres y en hombres. Por eso es que cuando tenemos sexo, algunas ocasiones nos sentimos más felices o estamos sonriendo todo el tiempo. Así que no podemos disimular, porque es esa parte de que se produce ese cortisol, esta estrona, esta melatonina o la serotonina, y que se combinan siendo un antidepresivo muy efectivo en algunos casos, no en todos, ¿sí? El semen ayuda al control de la ovulación. Es decir, si tú como hombre en la relación sexual tienes una eyaculación dentro de la vagina, entonces lo que va a permitir tus semenes va a ser absorbido obviamente y algunas sustancias, y lo demás va a ser desechado con posterioridad, y va a permitir que la ovulación de la mujer tenga un mayor control. Asimismo, va a ayudar, ¿sí?, a regular las funciones del hipotálamo y de la glándula pituitaria, ¿sí? Eso permite que también se regulen los dolores menstruales que tenemos todas las mujeres. Se recomienda que se tenga una relación sexual cuando se empieza con el periodo, porque eso permite que, aparte que la mujer va a tener orgasmos mucho más altos, mucho más intensos, va a permitir que en esa descarga de sangre el fluido de la penetración y obviamente del semen te va a regular los dolores, porque al estarse produciendo el cortisol, la estrona, la melatonina o la serotonina, ayudan a que se te quiten los dolores y son un analgésico. Por eso es importante el semen. Luego,
alivia las náuseas matutinas. Es decir, si tú tienes una relación sexual con tu pareja o con alguien por las mañanas y practicas un sexo oral, entonces al momento de que tú te tragues ese semen, que sea un semen sano, te va a ayudar a que se te quiten esas náuseas matutinas. Incluso te va a hacer sentirte satisfecha si tienes hambre o si tienes un problema de gastritis. El semen es una especie de alcalino porque pasa por la garganta y se deshace y pues obviamente llega al estómago, ¿no? Todo va a llegar al estómago. ¿Sí? Entonces alivia esas náuseas matutinas, mejora la cuestión de la gastritis y obviamente desinflama las cuerdas bucales. ¿Sí? Esos son los principales beneficios de el sexo oral. Ay, qué bonito es, ¿verdad? Luego, ¿cuál es el beneficio de las eyaculaciones femeninas y de los squirting hacia las mismas mujeres y hacia la pareja? Bueno, uno, obviamente, como mujeres, nos ayuda a aliviar ese estrés y esa frustración que tenemos. Luego, en la eyaculación femenina se conocen dos términos, uno derramar fluidos y la otra eyacular fluidos, por eso uno es squirting y el otro es una eyaculación. El derramar fluidos es incoloro e inoloro y se presenta en grandes cantidades. Ese derramamiento de fluidos se conoce como squirting y la eyaculación de fluidos se parece mucho más al semen masculino y usualmente es espeso y lechoso. Era lo que yo les comentaba. Ahora, ¿cuál es esta realidad de toda esta parte que si los squirting son pipí o no son pipí? Sí tienen una mezcla de pipí como todos, incluso el mismo semen de los hombres tiene una mezcla de pipí, por eso es que tiene esos sabores tan característicos. Por eso se recomienda que se tomen por lo menos 3 litros de agua antes de la relación sexual para que el organismo se limpie y obviamente que vayas al baño antes de la relación sexual y te hagas un aseo y hagas tus necesidades. Luego, ¿qué pasa? Como yo les comentaba, alivia el estrés, estimula el mejor funcionamiento inmunológico de las mujeres, protege contra enfermedades cardíacas porque al sentir un squirting o experimentar un squirting o una eyaculación femenina, esos latidos del corazón que son tan fuertes se descargan mediante esos fluidos. Reduce la presión arterial, ay qué bonito es, y sobre todo a los hombres les ayuda que una eyaculación femenina y un squirting, si es en su piel, les quite todos esos granitos de acné, combate el acné y regula el pH de su piel, les permite que la elastina, que es la de su piel, los tenga su piel humectada pues obviamente del rostro si es que reciben una descarga de algún squirting, ¿no? Entonces, les ayuda también a los hombres a regular y a tonificar la firmeza de su piel, el color de su piel, a evitar ese acné o esos granitos, esos barritos, estas espinillas, ¿sí? Si también experimentan una eyaculación femenina cuando hay una penetración, lo que hace es que les permite que tengan lubricado su miembro, es decir, el pene, para que no terminen con una irritación tan alta por la actividad sexual. Esos son los principales beneficios de un squirting y de una eyaculación femenina. Ahora, vamos a lo siguiente, porque creo que ya me excedí, a veces no siento ni el tiempo. Como yo les comentaba, les iba a tocar un poquito, en resumen, de las mejores posturas sexuales para un sexo tántrico, ¿sí?
Recordemos que el sexo tántrico tiene que ver con esta fusión de energía, de sabiduría, de ser un único ser en ese momento y sobre todo crear ese efecto túnel de la mejor manera posible y llegar al orgasmo juntos, experimentar ambos juntos. Entre las prácticas más adecuadas para un sexo tántrico está lo que conocemos como la flor de loto. La flor de loto sabemos que es una de las posturas que no es tan difíciles, pero es ponerse una especie de como en rodillas o flexionar y unir sus cuerpos de tal manera en que queden así entrelazados, más o menos. Y eso permite que se haga un efecto túnel. Se pueden abrazar, besar y de esa manera controlar los movimientos pélvicos. Luego existe otra que es conocida como el Unparat. Esta postura tántrica, ambos permanecen sentados, respiran de manera profunda y tranquilamente y obviamente entrelazan una pierna con la otra para una mayor penetración. La silla de la reina, así como la escalada y la cuchara. En la silla de la reina se encuentran sentados al borde de la cama o de una silla, mientras la pareja, en este caso la mujer o la pareja que vaya a ser penetrada, está de espaldas hacia el hombre. Eso permite que la mujer sea quien controle los movimientos pélvicos, tanto suyos como del hombre, y el ritmo para llegar a un orgasmo ambos. La escalera, la cuchara y la mantis. En la escalera es una práctica que es un poco más compleja, pero que aún así se puede tener una satisfacción. Esta es acostada boca arriba con las piernas flexionadas hacia el aire y obviamente existe un hueco entre esta parte de las rodillas y obviamente, bueno, pues el hombre se acomoda de tal manera en que pueda tener una mayor penetración. De estas, bueno, pues obviamente estas posturas, hay algunas más sencillas y hay otras con una mayor complejidad y todo tiene que ver también con la elasticidad del cuerpo y del tamaño del pene. Normalmente estas posiciones que son flor de loto, un papad, la silla de la reina, la escalera, la cuchara, la mantis y el tronco, son indicadas para personas o parejas y que el hombre tiene un pene estándar o un pene largo o un pene grande, porque de esa manera el pene no se sale en las penetraciones o en esos movimientos de la relación sexual cuando hay una penetración, ¿sí? Ahora, vamos aquí. Cuando existe un pene pequeño que es menor a los 13 centímetros y la mujer se penetra con el hombre, pues obviamente al hacer estos movimientos con la parte pélvica, normalmente los miembros se salen efectivo. Y desafortunadamente se puede llegar a causar una fractura en el pene de un hombre por lo pequeño o corto del pene. Por eso es que el tamaño sí importa. Para evitar esas cuestiones, que vaya a haber un desgarre peneal o una fractura en el pene como tal, entonces están indicadas cierto tipo de posturas sexuales para que de esa manera el pene no se salga. Entre ellos pues está la clásica postura de la mariposa, que es ya sea que ella está en la cama o en una mesa e incluso en un sillón sutra o de estos sillones que parecen lo que se conoce como los sillones de Movistar, que se pueden encontrar en algunos lugares por ahí, kinky, entre otros. Bueno, esta postura
permite que el hombre pueda penetrar mayormente a la mujer y él controlar los movimientos, atraerla hacia ella y de tal manera que el pene no corre el riesgo de salirse y obviamente de causar por ahí una lesión. Luego existe la postura que es muy parecida, pues prácticamente la del misionero, pero con una pierna arriba o las dos piernas a los hombros para que de esa manera él pueda controlar y no se vaya a lastimar. Hay algunas otras que son más complejas, que puede ser también una especie de cucharita, pero o fetal, para que de esa manera pues no se salga, ¿sí? Luego vamos a otra parte, ¿sí? También sexo anal, ¿sí? Porque pues en este sentido también practicar el sexo anal tiene sus ventajas, ¿sí? En este sentido, bueno, pues vamos a mencionar, sabemos que el sexo anal es una penetración vía rectal. Obviamente tienen que hacerlo con mucha delicadeza, no pueden llegar y penetrar. Bueno, ahora voy por una manzana. No, tienen que hacer una especie de masajes en esta parte, masajes rítmicos, masajes suaves, con algún tipo de lubricante o con su saliva, y luego ir estimulando con sus dedos o incluso con la lengua. Se recomienda que sea primero con el pulgar todo y después con estos dos dedos para ir dilatando. En el sexo anal hay que tener cuidado con esa lubricación y esa penetración para evitar desgarres anales, es decir, alguna fisura o alguna ruptura de un vaso y tenga sangrados, porque sí pueden ser muy riesgosos, ¿sí? Obviamente en esta parte que se conoce como el sexo anal, sus beneficios son los orgasmos más intensos, porque obviamente el pene, o de la manera en que se vaya a penetrar analmente, permite la fricción interna y eso le permite tener orgasmos mucho más fuertes, ¿sí? Luego, entre otros beneficios es que se permite reforzar esas terminales y entra el pene. Lo que hace es que tiene contracciones, entonces de esa manera tiene que estar lubricado para que la contracción que tiene le permita regular a la manera, la forma anal de la persona, para que posteriormente no vaya a tener micciones. Le va a ayudar a regular el flujo sanguíneo de esa parte y que no esté tan inflamado, ¿sí? Le permite poder conocer o llegar a ese punto G y a ese punto A, porque hay mujeres que tienen punto G y punto A, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que va a permitir es que uno está en la parte interna de la vagina y el otro a la altura del útero y de la vejiga. Analmente es más fácil acceder porque las paredes, y si el miembro o el pene es largo, pues eso le va a ayudar a que estimule las zonas, ¿sí? En el caso de los varones se estimula la próstata y ayuda a que tenga un mejor funcionamiento y a regular esos orgasmos, ¿sí? Existe penetración anal hacia mujeres y hacia hombres. Luego, después de eso, pues ya casi para terminar, hay que mencionar, en la sexualidad y en el sexo hay diferentes prácticas. Entre ellas está la práctica de lo que se conoce como beso negro o el anilingus, que es el nombre correcto, ¿sí? ¿Por qué beso negro? Bueno, pues porque obviamente es una estimulación con la lengua, con los labios, de manera directa hacia la parte rectal de las personas. Esta, obviamente,
no se puede hacer uno mismo, tiene que llevarse a cabo con otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido vamos a hablar ya para ir cerrando, porque sí creo que ya me alargué lo suficiente y aún así vamos a quedar un poco cortos. En el anilingus, bueno, ¿cuáles son sus ventajas? Obviamente, entre las ventajas es que van a tener una mayor plenitud, libertad y satisfacción, ¿sí? Los riesgos es que se puedan tener enfermedades de bacterias, de virus, de parásitos, de lombrices, de alguna clamidia o papiloma humano, gonorrea y herpes. Por eso es que es importante cuando llevan a cabo esta parte del beso negro que haya una buena higiene y que solamente se haga con cierto tipo de personas para evitar estos riesgos de infección, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, pues obviamente se estimula con los labios y con la lengua. Puede haber una ligera penetración con la lengua ya una vez que está dilatado, ¿sí? Bueno, pues ya para ir cerrando, pues es importante conocer ahora. Si tú como hombre tienes una disfunción eréctil, tienes una eyaculación precoz, puedes ayudarte a ti para tener una mejor relación sexual con lo siguiente: los ejercicios de Kegel. ¿Quién era Kegel? Ya después voy a hacer un programa directamente de él. Kegel era un médico y un investigador, ¿sí? Entonces él se dio cuenta que a veces hay micciones tanto en el intestino grueso y que puede salir materia fecal sin sentir, o incluso un escape de orina, ¿sí? Porque no hay un buen funcionamiento. En ese sentido, ¿qué pasa? Con estos ejercicios de Kegel ayuda a que las mujeres y los hombres no presenten una incontinencia urinaria tan fuerte. Les permite que tenga una mayor elasticidad en la parte pélvica y un mayor grado de satisfacción en una masturbación y una relación sexual como tal, ya con penetración y juegos eróticos. Estos ejercicios de Kegel son ciertos movimientos pélvicos que se deben hacer, y también deben de hacerse ciertas contracciones. Hay contracciones anales que tú puedes hacer como si quisieras aguantarte las ganas de no soltar un gas o de no ir al baño, y aprietas. Entonces la parte rectal se aprieta de tal manera y debes de aguantar de 15 a 30 segundos apretando y soltar. Tienes que hacerlo varias veces al día. Se recomienda que sean 15 movimientos de contracciones anales en personas en general, hombres o mujeres, ¿sí? O de cualquier género, para que tengan ese control anal, y obviamente cuando tengan una penetración anal o una estimulación puedan tener un mayor grado de placer. En la parte donde hay una disfunción eréctil, lo que van a hacer es que también van a tener movimientos, ya en otro programa les explicaré bien, pero van a hacer contracciones como cuando quieren hacer, ya tienen muchas ganas de hacer pipí y tienen que apretar para no dejar salir. Disculpen, tiene que durar también entre 15 y 30 segundos, y se recomienda que sean de 15 a 20 movimientos de estas contracciones, para que tú regules esa disfunción eréctil, también esa eyaculación precoz, y obviamente esta parte de la incontinencia urinaria, porque también los hombres tienen incontinencia urinaria. Eso ayuda a que los músculos pélvicos se aprieten y tengan una mayor duración en la relación sexual y entre otras actividades, ¿sí?
Entonces, bueno, pues básicamente estos son los datos en cuanto a esta parte, ¿sí? Ahora, entre esos mitos que dicen que no es bien visto la masturbación, lo cierto es que no, la masturbación siempre ha existido, y la masturbación lo que te permite es conocerte a ti mismo y conocer al otro, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. En todas estas prácticas obviamente debes de estar consciente que hasta qué grado vas a llegar tú, porque de esa manera tú vas a poder tener una mayor plenitud en tu vida sexual, ya sea solo o acompañado. Mujeres, si no tienes una pareja con quien tener sexo, no te preocupes. Existe la masturbación, existen los juguetes y otros juguetes que ya anteriormente había mostrado. La masturbación, aparte de que te ayuda a ti como mujer a conocerte y como hombre también, evita que tengas una relación sexual con una persona que no debas de tenerla. Para eso ayuda la masturbación, ¿sí? Y obviamente ya en estos juegos, ya cuando hay una relación sexual, bueno, pues la masturbación es esa manera erótica, con caricias, con juegos, frotamientos, para que haya un preámbulo antes de una relación sexual y que debe de durar de 14 a 20 minutos. Mínimo son 14 minutos mínimos para que un hombre masturbe a una mujer y ella pueda llegar a un grado de excitación tan alto que cuando tengan una relación sexual llegue más rápido a un orgasmo meseta, ¿sí? Hombres, también deben de ser masturbados de 15 a 20 minutos en diferentes zonas como son cuello, pectorales, glúteos, muslos y obviamente la parte del pene, escroto, que más, testículos y toda esa zona, para que de esa manera pueda tener un mayor grado de placer. Recuerden, deben de hacerlo con movimientos suaves, ¿sí? Y en algunos momentos parar y cambiar de posición para que de esa manera el hombre también dure más en la relación sexual, ¿sí? Ya en otro programa hablaremos de lo que tiene que ver con el Kundalini, hablaremos de esta parte que tiene que ver con el himen complaciente, con los tipos de himen y el por qué una vagina sangra al tener una relación sexual después de no haber tenido una relación sexual de por lo menos de 30 a 60 días sin una actividad sexual. Así que pues yo ahora sí ya me voy a despedir, gracias a los que pues estuvieron entrando, saliendo, por los que por ahí le dieron algún corazoncito, algún like. Ya en un ratito va a estar el en vivo para compartirlo en los grupos y que ustedes puedan verlo. Y bueno, pues ahorita eso es todo por mi parte. Pues hoy hablamos de otra parte de la sexualidad. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario o alguna otra cuestión, con mucho gusto la platicamos. Yo sé que muchos prefieren tener ese anonimato porque pues la sociedad muchas veces habla, ¿no? Así que pues por mi parte es todo. Vamos a elegir una canción para ya despedirnos de todos ustedes y pues ya poder irnos a descansar. Y vámonos con esta cancioncita que es del grupo Lujuria, que se llama Estrella del Porno. Tiene que ver con mucha esta cuestión. Ya en otro programa hablaremos como tal de esas prácticas sexuales, de la pornografía, ahora ya pornografía, pues sí, es de la pornografía como tal, que tiene que ver con estas películas eróticas y de otras prácticas, ¿sí? Pero la verdad es que la canción está muy interesante. A mí siempre me ha gustado este grupo. Espero que pues les guste esta cancioncita, porque pues ya es momento de decir bye y nos vamos a ver en una semanita. Vamos a ver
qué otro tema damos. Si quieren alguno, pues con mucho gusto podemos tocarlo. Les digo que el tema que ustedes gusten. Muchísimas gracias a los que el día de hoy me estuvieron escuchando. Y bueno, pues vamos a tratar de seguir las medidas sanitarias por todo lo que estamos viviendo. Esperemos que ya falte menos para esa vacuna y pues vamos a seguir adelante. Así que pues cuídense mucho, yo los dejo, los quiero, los amo con mi corazoncito aquí así extraño. Muchas gracias a todos ustedes, besos de amor, chocolate y ron. Y nos vemos la siguiente semanita. Los quiero mucho, los amo, cuídense y vamos a seguir adelante. Bye.